Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un tema importante en relación al mensaje que nos brinda la revelación de Apocalipsis, ¿ok? El libro de revelación, precisamente, la revelación de Jesucristo. Y quiero iniciar el tema, ¿ok? O tratar un tema en particular que tiene que ver con el mensaje a la Odisea. Pero en esta oportunidad eh, no me voy a enfocar en un estudio del mensaje a la Odisea aplicado a nuestro tiempo, sino más bien tratar de penetrar y ahondar eh, qué significaba el mensaje del Apocalipsis para la Odisea en los días de Juan. Porque esto a mi forma de ver, pudiera brindarnos una mejor percepción, ¿ok? Del contenido del mensaje a la Odisea para ser aplicado a nuestro contexto, a nuestro tiempo. Y para ello entonces quiero aquí hacer entonces un nuevo compartir acá. Entonces, para entonces tratar este tema. Bueno, primeramente vamos a hacer una introducción, ¿ok? De manera sintetizada de lo que es el documento o este libro que se conoce como Apocalipsis, que literalmente significa revelación. Pues la introducción del libro, el prólogo del libro nos introduce con esa palabra, Apocalipsis, ¿ok? Que en realidad se traduce como revelación. Entonces nos dice en la misma introducción del documento, revelación de Jesucristo, Apocalipsis de Jesucristo, ¿ok? Entonces es lo mismo. Que nos dice acá que Dios le dio, es decir, Dios le otorga a Jesucristo una revelación. Y esta revelación tiene que ver para manifestar o para dar a conocer a sus siervos, es decir, a sus testigos fieles, las cosas que deben suceder pronto, ¿ok? Taxus en griego, o sea, lo que va a tener inmediatez en los mismos días de Juan, ¿ok? En los mismos días de Juan. Y él envió, ¿ok? Y él envió esta revelación y la significó. Es decir, esto es importante a la hora de analizar un documento apocalíptico porque la literatura apocalíptica judía tiene este carácter de simbolismos, es decir, para revelar secretos que compete al reino de los cielos, entonces estos secretos se revelan, ¿ok? Se revelan de manera, a manera de señales, a maneras representativas o simbolizadas para que el auditorio las pueda interpretar. Entonces, por eso dice la significó, ¿ok? Por medio de su emisario o su ángel a su siervo, en este caso Juan. Entonces, el orden del Apocalipsis, que literalmente significa descorrer el velo, ¿ok? Y por eso cuando se descorre el velo se manifiesta algo, se revela algo. Entonces, lo que se revela son las cosas que van a tener un suceso inmediato, ¿ok? Para que los siervos o los testigos fieles aquí en la tierra puedan estar preparados, ¿ok? Y el orden de la revelación entonces va desde Dios que da la revelación a Jesús y Jesús la comunica como testigo fiel a su siervo o a su testigo Juan,
o Yohanan, que eso es su nombre real en hebreo, mediante su ángel o su mensajero. Entonces, ¿dónde estaba este mensajero? Dice, su siervo Juan dice, el cual ha testificado, o sea, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es decir, de todo cuanto vio en relación a él, en relación a Jesús, que a su vez Jesús ha venido para darnos a conocer al verdadero. Entonces, aquí tenemos entonces la exhortación de este documento. Felicidades, ¿ok? O bienaventurado, Macarios, famosa expresión Macarios en griego, que indica pues felicidad, pues felicidades. El que está leyendo, es decir, que esta declaración tiene un contexto sinagogal, como pueden ver allí en la imagen. El que está leyendo las palabras de la profecía, ¿no? De esta profecía. Es decir, que esta revelación sería un rollo que tendría que ser leído en las sinagogas de los destinatarios, ¿ok? Así que vemos que los creyentes a finales del siglo I mantenían una liturgia sinagogal, si se quiere decir, en este caso de carácter judío, si se quiere decir. Entonces, felicidades para el que está leyendo, ¿ok? Y los que oyen, los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan o preservan, mantienen las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Y esto habla de un carácter inminente, es decir, de sucesos que van a tener una inmediatez en su misma generación, en su misma generación. Esa es la intención del libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿quiénes serían entonces los destinatarios? Dice Yohanan, ¿ok? O Juan, a las 7 asambleas o a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, ¿ok? La provincia de Asia. Entonces dice, gracias a ustedes y paz. En hebreo se diría Hasbe Shalom, ¿ok? Hasbe Shalom. Gracia y paz a ustedes. De aquel que es, que era y el que ha de venir. Esta expresión la encontramos en la literatura de la Septuaginta, que traduce de aquella famosa declaración, yo soy el que soy. ¿Ok? O mejor dicho, esta es la interpretación que la tradición judía hace referencia en relación al famoso tetragrama hebreo, ¿ok? Así que aquí está haciendo una referencia al tetragrama, ¿ok? Al nombre sagrado que el Eterno revela en este caso a Moisés, como en los caracteres hebreos del Yod, He, Bat, He, que se interpreta como el que es, el que era y el que ha de ser. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, a aquel que nos ama, ¿ok? Que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados en su misma sangre y nos ha constituido reyes y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. A él sea la gloria y el dominio por los siglos. Amén. Y entonces la revelación del Apocalipsis apunta a este evento. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y también aquellos que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra plañirán a causa de él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, vamos a analizar el contexto historiográfico del documento del Apocalipsis. De acuerdo al mismo autor, nos señala en el versículo número 9
Yo, Johanan, ¿ok? Vuestro hermano y participantes con ustedes, es decir, la manera como Johanan se identifica al enviar este documento, este rollo a las diferentes asambleas, a los diferentes destinatarios que tendría lugar a las congregaciones de Asia, que más adelante va a especificar cuáles son, fíjense que él se identifica como un hermano. No, aquí no está empleando ningún tipo de jerarquía eclesiástica, ¿no? Aquí les escribe su pastor o les escribe el apóstol, no, sencillamente su hermano, ¿ok? Yo, Johanan, vuestro hermano. Esto nos habla de su humildad y de su simpatía con aquellas comunidades, con aquellos hermanos que son participantes en la gran aflicción, en la gran tribulación. Por eso dice, hermano de ustedes o su hermano y participante con ustedes, ¿ok? En la tribulación y en el reino y en la persistencia o en la paciencia de Jesucristo. Noten que para Juan, el rey, él era un participante del reino. O sea, para Juan, él estaba en el reino, pero estar en el reino también implica padecer tribulación y tener que asumir la aflicción con paciencia, con perseverancia, con persistencia. ¿Y dónde estaba él? Dice que él estaba en la famosa paradisiaca, ¿ok? Isla llamada Patmos, ¿ok? Que de paradisiaca no tenía nada, era una isla rocosa en forma de herradura que estaba enfrente precisamente de la provincia de Asia en el mar Egeo. ¿Ok? Precisamente era el lugar de exilio de todos los presos, por así decirlos, del emperador romano. ¿Ok? Es decir, ese era el lugar de exilio eh, donde los prisioneros del imperio, por dictamen, por decreto del emperador, bueno, iban allí eh, a trabajar las minas. Pero él estaba allí no porque por homicida, por ladrón del imperio o por corrupción, él estaba allí sencillamente por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es decir, por motivos de conciencia. Él estaba enfrentando el atropello y la injusticia por motivos de la conciencia, pues el imperio, según su percepción y su punto de vista, pues creía que puede manipular y puede dominar, en este caso, sobre la conciencia humana, en especial, pues de un judío como lo es, de un judeocristiano como lo es en este caso Johanan. Ahora, según nos informa documentos de la patrística, como por ejemplo Jerónimo, quien tradujo de los idiomas hebreo, de los idiomas bíblicos, las escrituras, como el hebreo y el griego, en especial el hebreo, y famoso creador de la Vulgata Latina, eh, Jerónimo señala lo siguiente, y ahí tienen la referencia en inglés, donde estoy eh, citando, ¿no? Sobre el libro, el tomo 9 del libro Vida de Hombres Ilustres, ¿ok? De la página 364 y 365, donde dice lo siguiente: según Jerónimo, los romanos deportaron a Johanan después de la persecución de Nerón, alrededor del año 94. Esto en ese momento Roma estaba bajo la hegemonía o bajo el dominio del emperador Domiciano, ¿ok? Domiciano,
quien comienza su gobierno, su imperio, o sea, o su hegemonía a partir del año 81 y culmina alrededor del año 96. Así que probablemente Johanan, de acuerdo a la tradición patrística, Johanan es convocado a comparecer, preso, por supuesto, va a comparecer ante el emperador Domiciano, donde éste decreta su muerte y siendo ya el líder de la provincia, digamos, de Asia, de los creyentes de Asia, eh, el emperador pues decreta su muerte para poder aplastar de una vez por todas, digamos, la comunidad judio-cristiana, que eran los rebeldes de su imperio, eran acusados de ateos porque no reconocían al emperador como Dios, ¿ok? Como divino. Por lo tanto, Juan comparece ante él y por decreto del emperador es echado, de acuerdo a la tradición, en un caldero de aceite hirviendo. Pero él sobrevive ante este decreto y el emperador entonces lo manda a exiliar a Patmos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la historia, dice que lo liberaron, o de acuerdo a este documento, lo liberaron 2 años después de la muerte de Domiciano, que ocurrió en el año 96. Entonces, una deportación así era común bajo el régimen romano y generalmente involucraba a figuras políticas también. Quiere decir que los prisioneros, habían dos tipos de prisioneros del imperio: los que eran permanentes y los que eran temporales. Los que eran temporales no sufrían confiscación de bienes, pero los que recibían el exilio permanente sí perdían todos sus derechos civiles e incluso los derechos de propiedad. Quiere decir que cuando Domiciano envía a Juan a Patmos era para enterrarlo en vida. O sea, lo decretó de por vida el exilio. Pero vemos cómo la providencia de Dios es quien tiene la última palabra. ¿Ok? Muchos son los pensamientos del corazón del hombre, pero el consejo viene del Señor. ¿Ok? El consejo viene del Señor. No le compete al hombre determinar sus pasos, como dice el profeta Jeremías, sino que el propósito del Eterno es lo que ha de terminar prevaleciendo. Entonces, aquí aprendemos la lección de la historia. Entonces, este reclamo de parte del emperador Domiciano, en parte nos lo revela el apóstol Pablo, aunque Domiciano es posterior a Pablo, porque ya cuando Domiciano entra en su hegemonía imperial, ya Pablo estaba muerto, pero esto que registra Pablo en su epístola en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versos 7 al 8, refleja la realidad en el contexto romano o en el contexto del imperio greco-romano que en ese momento estaba vigente y latente. Cuando dice, porque aunque hay algunos llamados dioses, a esto se refiere a los emperadores de Roma que han muerto. Pues a los emperadores romanos, una vez muertos, se les consideraban divinos, o sea, habían alcanzado el estatus de divinidad y por lo tanto a estos emperadores ya muertos se les rendía adoración, se les brindaba culto. Y por eso dice, aunque hay algunos llamados dioses, y esto se refiere a los emperadores muertos que, de acuerdo a la cultura greco-romana, la idiosincrasia religiosa romana, le rendían culto a estos emperadores. Dice, ora en el cielo, ora en la tierra, como que hay muchos dioses y muchos señores, el famoso título griego Kyrios o Kyrios. El Kyrios era el título
un título divino que se autodenominaba el emperador en vida. O sea, el Kyrios es el emperador, en el carácter de que él es el benefactor de sus súbditos. ¿Ok? Amo, dueño y señor de todos los súbditos de su imperio. ¿Ok? Pero a la vez un benefactor. Recuerden que en ese entonces la Pax Romana pues beneficiaba o brindaba ciertos privilegios a quienes servían con lealtad al emperador. Entonces, gozaban de bona fide, de buena fe. Entonces, luego dice el apóstol, para nosotros empero, o sea, para la conciencia del apóstol Pablo y de todos sus discípulos, ¿ok? Y de todos sus discípulos, como también lo era para el resto de la comunidad judio-cristiana de aquel entonces, dice, para nosotros empero hay un solo Dios, ¿ok? Para los romanos hay muchos dioses, es decir, en virtud de que ha habido tantos emperadores y la mayoría muertos, pues muchos. O sea, habían ciertos emperadores o denominados patrones, ¿no? Para, para, cada, para cada caso. Entonces dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Y luego dice, y un solo Kyrios, un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esta confesión de fe que hace aquí o recalca el apóstol Pablo, esto para ciertos emperadores con delirios de divinidad o de ser divinos era prácticamente una deslealtad, una infidelidad, un crimen imperial, que eso incluso si la persona no se retractaba de ello, podía conllevar la muerte. Y esta es precisamente la realidad o el contexto que se está viviendo a finales del siglo I bajo el dominio de Domiciano. Domiciano acusaba a judíos y a cristianos como ateos por cuanto no le rendían a él su respectivo culto y, por supuesto, también culto y servicio a sus antepasados o a los antiguos emperadores ya una vez muertos. Así que esa era la acusación, el crimen estatal, el cual el emperador acusaba y quería pues aplastar de una vez por todas a todos aquellos que de una manera tenían nexo con el monoteísmo hebreo. Ahora bien, este es el contexto histórico del Apocalipsis. Ahora bien, ahora vamos al análisis del documento. De acuerdo a Ernest Renan, ¿ok? Este académico literario menciona que el lenguaje del Apocalipsis, el lenguaje del libro de la Revelación, dice, proviene del hebreo. Está pensando en hebreo y casi no puede ser entendido por los que no saben hebreo. Esto es un punto importante porque para uno estudiar las señales que han de ser interpretadas en el contenido literario de Hebreos, del Apocalipsis, uno tiene que estar familiarizado, es importante tener familiaridad con la cultura hebrea, ¿ok? Así que, de hecho, la estructura literaria de cómo está estructurado el contenido de Apocalipsis o el contenido de Revelación se representa de la forma como de una menorá, es decir, como la forma de un candelabro del templo del templo judío, del templo hebreo, ¿ok? Como el famoso candelabro del santuario, que en hebreo se le llama la menorá, ¿ok? Como están viendo allí en la imagen. Así que
El Apocalipsis está estructurado por 7 visiones, ¿ok? Tiene esta estructura en base al número 7, ¿ok? Esto es un arreglo literario extraordinario, ¿ok? Extraordinario, que es típico precisamente de la cultura hebrea. Entonces, esta literatura apocalíptica está estructurada, organizada en séptuplos, ¿ok? En secciones o perícopas en base de 7. Entonces tenemos las 7 iglesias, como ustedes pueden notar, en la menorá tiene 7 brazos, ¿ok? Y esos 7 brazos de la menorá representan las 7 visiones del Apocalipsis, siendo la primera de ellas las 7 iglesias, ¿ok? Segunda lámpara, los 7 sellos. Tercera lámpara, las 7 trompetas o 7 shofares, que son, el shofar en realidad es el cuerno de carnero. Luego 7 señales, ¿ok? Que va desde el capítulo 12 al capítulo 14, ¿ok? Fíjense que las 7 iglesias, primeramente, va del capítulo 2 al capítulo 3, ¿ok? 7 sellos, capítulo 6 al capítulo 8, versículo 1, ¿ok? 7 trompetas del capítulo 8, verso 6 al capítulo 11, verso 18. Luego entonces vienen las 7 señales que va desde el capítulo 12 al capítulo 14 y aquí nos encontramos con el centro, ¿ok? Aquí vemos con con el mensaje central, el contenido central y más importante de todo el libro de Apocalipsis, ¿ok? Luego entonces viene las 7 copas, ¿ok? En el capítulo 16 y 17, las 7 victorias, al capítulo 19, 11 al 20, 15, ¿ok? Y luego entonces las 7 maravillas de la Nueva Jerusalén, que va desde el capítulo 21 al capítulo 22, verso 5. Pero cada una de estas visiones le precede, ¿ok? Le precede como escena introductoria el santuario celestial. O sea, hay una visión referente al ministerio de Jesucristo en el santuario celestial. Por ejemplo, en las 7 iglesias se le ve que él está paseándose como el guardián de Israel en medio de las 7 en medio de las 7 menorot o 7 candelabros que representa las 7 congregaciones al cual el mensaje de Apocalipsis tendría en este caso, su destino inmediato, ¿no? Luego en el capítulo 4 y capítulo 5 es la escena introductoria a los 7 sellos, representado por la visión del gran trono y la entronización del Cordero, ¿ok? En medio del trono, en medio de la sala del concilio celestial. Luego en el capítulo 8 tenemos la escena introductoria, ¿ok? Del ángel que eleva el incienso del altar, en este caso de oro, y donde los 7 ángeles se preparan para tocar, en este caso, el shofar, o 7 shofares, o cuernos de carnero, si se quiere decir, o 7 cuernos. Que aquí se traduce como, en este caso, como trompeta. La escena introductoria al capítulo 12 y al 14 está precedida en la visión de Apocalipsis 11, 19, la visión del arca del pacto, ¿ok? Y esto es una alusión al pacto eterno, ¿ok? Tema que trata también, en este caso, el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y también vemos en el capítulo 15, también en la fase final del ministerio del día de las expiaciones en los cielos, ¿ok? Que precisamente es la escena introductoria que precede al evento del derramamiento de las 7
últimas plagas. También tenemos en el capítulo 19 una cena introductoria en referencia a la cena de las bodas. ¿Ok? Y finalmente en el capítulo 21, el descenso, en este caso, de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Lo otro también, y esto es importante, que desde el capítulo 1, las escenas descritas, las escenas introductorias del capítulo 1 al capítulo 11, tiene que ver con el ministerio diario del santuario, ¿ok? Hasta que llegamos al capítulo 11, versículo 19, que ya se introduce la escena que tiene que ver con el día de las expiaciones, ¿ok? Yom HaKippurim. Así que desde el capítulo 11, 19 hasta el capítulo 14, esto tiene estas 7 señales que allí se mencionan en estos capítulos tiene que ver con el gran conflicto cósmico en el contexto del día de las expiaciones o con las escenas del Kippur. Y finalmente, desde el capítulo 15 al capítulo 22, ya tienen que ver con la fase final del plan de redención y la fase final de la concreción de las promesas del pacto eterno, que va con el derramamiento, o mejor dicho, con la introducción del humo dentro del santuario donde se lleva a cabo la purificación, donde allí la gloria de Dios refulge allí con potencia que prácticamente inhabilita el acceso a ella, ¿ok? Y se llena de humo, como dice allí, ya indicando su cese de la actividad expiatoria o de purificación allí, y da inicio entonces a la consumación, trayendo juicio sobre aquellos que no han sido sellados, no han recibido el sello o la purificación del santuario, ¿ok? Y precisamente el juicio de Babilonia, el juicio de los impíos y finalmente la venida del Señor con sus ejércitos, el apresamiento del Satán, ¿ok? Durante 1000 años y finalmente el descenso de la nueva Jerusalén. Así que esto es interesante entonces la forma estructurada del Apocalipsis en forma de menorá. Aunque bueno, hoy en día los teólogos dirán que la estructura del Apocalipsis tiene la estructura concéntrica de un quiasmo, ¿no? Dirían en este caso los teólogos. Bueno, igual también se aprende allí, pero recordando que esto es una literatura hebrea, entonces es mejor analizarlo en su mejor contexto posible. Así que el Apocalipsis viene siendo el documento más hebreo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo aplicar entonces, en qué contexto vamos a aplicar todas las señales o todo el mensaje simbólico del Apocalipsis para nosotros? De acuerdo a la pluma inspirada de Ellen White, aquí nos da una perla interesante de cómo ver en este caso el Apocalipsis o cómo leer el Apocalipsis. De acuerdo a ella en su libro Hechos de los Apóstoles, en la página 467, que precisamente es un capítulo dedicado a este libro, a comentar sobre el libro del Apocalipsis, ella dice allí que el Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro. O sea, son misterios que están revelados. O sea, misterios, es decir, aquellas cosas ocultas están siendo reveladas bajo símbolo para ser interpretados. Entonces dice, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. O sea, todos debemos adquirir esa revelación, o sea, enterarnos de la revelación. Y dice ella que sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia, ¿ok? Es decir, nosotros, es decir, los últimos días de la historia de esta tierra, es decir, nosotros, como
a los días que vivía los días de Juan. Es decir, que el Apocalipsis tiene aplicación, ¿ok? Tanto para los días de Juan como aplicación para nosotros, los que vivimos los últimos días de la historia de esta tierra. Pero vuelvo y reitero, como en esta oportunidad solo nos vamos a centrar, ¿ok? Nos vamos a centrar en el mensaje a la Odisea. Nos vamos a centrar en analizar el mensaje a la Odisea en los días de Juan, para luego entonces hacer un mejor análisis, ¿ok? Para nuestro tiempo presente. Pero lo vamos a analizar en los días, en el contexto de los días de Juan, porque muy poco se habla cuando se analiza el mensaje a la Odisea, se aplica de manera profética o alegórica, es decir, bueno, como al mensaje a la Odisea es la última iglesia, bueno, se dirige al pueblo de Dios del tiempo del fin, y está correcto, o sea, no está mal, pero mayormente la interpretación va dirigida en ese orden, ¿ok? Pero en esta oportunidad, este servidor va a salir de lo convencional y me voy a centrar en la aplicación del mensaje a la Odisea en los días de Juan. Y este es el análisis entonces que vamos a tomar en cuenta. Entonces sabemos que este documento literario tendría que ser leído en 7 asambleas en la provincia de Asia, comenzando con Éfeso. Éfeso, como pueden notar ahí en la imagen, está pues precisamente aquí frente al mar Mediterráneo, ¿ok? Y donde estaba precisamente cercano, era lo más cercano a la isla de Patmos, donde estaba Juan, así que este sería la forma en que un corredor imperial llevaría entonces este documento, ¿no? Comenzando primeramente a Éfeso, sería la primera, luego sigue el recorrido hacia el norte hasta Esmirna, luego sigue hacia el norte, ¿ok? Hacia Pérgamo, luego hacia el sureste, Tiatira, ¿ok? Luego a Sardis, que ya está prácticamente la zona sur de Galacia, ¿ok? Y, perdón, aquí Sardis no, todavía no, sino Filadelfia, que sí ya es la zona sur de Galacia, y tenemos aquí a la Odisea, y cerquita, ahí vecino prácticamente de la Odisea, está Colosas. Okay, ahí estaban los famosos colosenses, comunidad fundada por el apóstol Pablo, y también la Odisea fundada por el apóstol Pablo. De hecho, en Colosenses se registra que la epístola colosense se leyera también allí en la Odisea. Así que tenemos ese dato interesante e importante allí. Ahora bien, nos vamos entonces a centrar en la Odisea. De acuerdo al capítulo 3, versículo 14, noten que todos los a las 7 asambleas que va dirigida el documento, en realidad su destinatario era a los ángeles o a los mensajeros de las 7, en este caso, de las 7 congregaciones principales, ¿ok? Por eso podemos ver en Apocalipsis 1:20 que el misterio de las 7 estrellas que ha visto en la diestra de Jesús y los 7 candeleros de oro, ¿ok? Donde él se pasea, como lo notó Juan en la visión, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 asambleas o de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros son 7 iglesias, ¿ok? 7 iglesias. Así que los ángeles, la figura del ángel en la escritura, es una evocación o evoca al ángel, el ángel que bajo la gloria de Dios, ¿ok? Bajo una gloria de nube y de fuego, guiaba al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? Y durante su peregrinaje por todo aquel desierto. Era la nube que acompañó al pueblo, ¿ok? Donde esta nube de gloria le asistía como sombra,
y custodiaba al pueblo y les servía de guía por el camino. Y de noche en la oscuridad les alumbraba. Y esa es la evocación del ángel. Entonces el ángel es el guardián, ¿ok? De las iglesias, que tiene como finalidad de guiar e iluminar, en este caso, a las congregaciones. Por eso se representan estos ángeles como estrellas, ¿ok? Porque vienen a brindar orientación, ¿ok? Recordando en aquel entonces los navegantes de grandes barcos se guiaban durante la noche por las estrellas, ¿ok? Así que las estrellas vienen a ser esa fuente de guía y de luz también para ellas. En este caso son los que portan luz para las congregaciones. Entonces, el destinatario en sí, o sea, el mensaje a las 7 congregaciones inicia primeramente con un mensaje al ángel de la iglesia. En todas las 7 iglesias escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de Sardis, al ángel de Filadelfia y finalmente al ángel de la iglesia que está en Laodicea. ¿Ok? Entonces, la crítica que aquí vamos a leer en el capítulo 3, versículo 15 al 19, se dirige es al ángel, es decir, al guardián, al jefe guardián que guía y que ilumina a la congregación de la Odisea. Porque es al ángel que le dice: yo conozco tus obras. Esto no se lo está diciendo a la asamblea de la Odisea, a la congregación o a la iglesia de la Odisea, sino que se lo está diciendo al principal, al, al jefe, ¿ok? Al responsable de la comunidad local de la Odisea. ¿Ok? En este caso, al que aquí la escritura llama ángel. De hecho, ángel es sinónimo eh, en la literatura judía con el término arjón. Por ejemplo, el famoso joven rico que habla los evangelios en Lucas capítulo 18, ¿okay? Para que puedan revisar en el griego, él aparece como un arjón, ¿okay? Como un principal, como un prominente. Entonces, en este caso, el ángel es el arjón, el prominente de la comunidad. Entonces, a él es que está dirigido el mensaje y a él se le dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Noten que aquí el contexto de frío es un contexto positivo. De hecho, así lo revela el libro de Proverbios. Por ejemplo, el libro Proverbios en el capítulo 25, verso 25, si no más recuerdo, ¿okay? Si no me falla la memoria, que en estos momentos se me viene a la mente. De todas maneras, pueden corroborar en el capítulo 25, donde se dice que como frío de nieve es el mensajero fiel, ¿ok? Así que el frío no tiene que ver, no denota una connotación negativa, sino positiva, como aquí el texto lo muestra. Es decir, el testigo fiel, el mensajero fiel, viene a ser como frío de nieve en medio del verano. ¿Ok? Entonces, así que por lo mismo que eres tibio, es decir, ni caliente en el invierno, ni refresca en el verano, es decir, ni presta ni lava la batea. Entonces, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Por cuanto tú dices, y aquí entonces está la tibieza: rico soy y he incrementado de posesiones y no tengo necesidad de nada.
y no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro acrisolado en el fuego para que seas rico, y ropas blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y colirio también, a fin de ungirte los ojos para que veas. Yo a cuantos amo los reprendo y castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La tibieza aquí en el ángel de la iglesia de la Odisea se refiere a que a este ángel le falta celo. No tiene celo. Su celo por el Señor ha disminuido a tal punto que se ha vuelto tibio. ¿Por qué? Porque ahora es un hombre dedicado a los negocios. Es un hombre que se ha solamente ocupado de su riqueza. Rico soy y me he incrementado de posesiones, me he incrementado de riqueza, he adquirido riqueza y de nada tengo necesidad. Entonces, como ahora se ha convertido en un mercader, como ya más adelante vamos a ver, se ha convertido en un mercader, a eso es ahora lo que se dedica, pues ha perdido el celo. Celo tan importante en un contexto de persecución imperial. Hay que analizar el mensaje a la Odisea en un contexto de oposición, en un contexto de persecución, porque este es el contexto del mensaje del Apocalipsis. La literatura apocalíptica es una literatura que brinda consuelo y orientación a un pueblo que está siendo perseguido. Ahí aparece el escenario apocalíptico. Entonces, esto debe ser analizado en un contexto de persecución. Un hombre que participa de la fe de un pueblo que está siendo perseguido, ahora este se dedica, en este caso, a la riqueza, a buscar a su confort y a su comodidad, en este caso, de dinero. Y este es el contexto de la Odisea, fíjense. El pueblo de la Odisea era un pueblo próspero, era una comunidad próspera, ¿ok? Ahí pues el dinero pues abundaba, si se quiere decir. ¿Okay? El pueblo de la Odisea había producido su propia moneda, o sea, a lo mejor tenía sus propios bitcoin allí, hablando el lenguaje moderno, ¿no? Ahí tenía sus propios bitcoin, Ethereum y estas cosas, ¿no? Había producido su propia moneda de la ciudad de la Odisea desde el siglo II antes de Cristo. Incluso tenía pues imágenes de sus dioses locales. Así que la Odisea contaba con abundante riqueza y un elaborado sistema bancario. ¿Ok? Un elaborado sistema bancario bien organizado. O sea, era un pueblo totalmente autosuficiente en cuanto a dinero y a riqueza y prosperidad, que la Odisea no necesitaba de ayuda externa o de intervención externa. De acuerdo al historiador Tácito, un historiador del año 55 al 120 después de Cristo, es decir, contemporáneo al desarrollo de la fe judio-cristiana, dice, se había maravillado de que después de su devastación por un terremoto entre el año 60-61, según los historiadores, después de Cristo, es decir, 10 años, una década antes de la destrucción del templo en Jerusalén, la Odisea sufrió un terremoto. Dice que la ciudad de la Odisea se reconstruyó por su misma cuenta, sin ninguna ayuda del Imperio Romano, sin ninguna ayuda del emperador o de algún donativo. No, o sea, estaba tan autosuficiente de recursos que con esos mismos medios que ellos tenían se autolevantaron y todavía les sobraba plata, todavía les sobraba. Así que la Odisea también le debe su riqueza
a sus fértiles tierras de labranza, o sea, contaba con tierras fértiles, y a sus pasturas donde apacentaban los rebaños cuya lana negra pura, ¿ok? Por ejemplo, hoy en día hay una raza famosa de rebaños de ovejos, de ganado ovino, que se conoce como la raza Santa Inés, que tiene esa peculiaridad de tener su pelaje negro, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué raza con especificidad se manejaba allí, pero allí era una tierra, pues entonces, de nómadas y de pastores también, allí en la ciudad de la Odisea. Entonces, esta lana negra le brindó a esta ciudad la fama de llegar a ser un centro floreciente de industria textil. ¿Ok? ¿Ok? Así que la ciudad también era conocida por sus exportaciones de colirio medicinal, el famoso polvo frigio. ¿Ok? Colirio en griego significa rollito. Ahí se hacían, elaboraban los rollitos. Es decir, contaba con una facultad de medicina. ¿Ok? Conocida como el templo de Esculapio. Así que la ciudad, la antigua ciudad tenía manantiales e incluso minerales cercanos. ¿Ok? Tenía una cascada de aguas termales, rica en minerales. ¿Ok? Y utilizada también como medicina. Pero bueno, para tomarla, pues no era útil, ¿ok? Para el consumo, no era útil porque esta generaba, por supuesto, náuseas, ya que el agua era sulfurada. Y eso, pues, era una representación precisamente del mensajero o del representante de la congregación de la Odisea, al cual se dirige entonces el destinatario. Entonces, de acuerdo al contexto sociohistórico, social e histórico de la Odisea, podemos deducir que la congregación de la Odisea era una iglesia de recursos, o sea, eran hermanos de recursos, y eso incluyendo al mismo líder, al mismo ángel, al pastor, obispo o presbítero. Bueno, que el término presbítero se aplica más que todo a los jefes locales de la congregación. Era un hombre de recursos, por eso dice rico soy y, y me he enriquecido, es decir, me he llenado de abundantes posesiones y no tengo necesidad de nada. Ahora, ¿qué nos dice eso respecto a esta declaración del ángel de la Odisea al decir rico soy y me he enriquecido? ¿Cuál es el contraste? Y el Señor Jesús le critica: tú, chico, eres un miserable, ¿ok? Eres un pobretón, ciego y desnudo. Sí, es verdad, tenía riquezas, tenía abundancia, era un hombre que tenía comodidad, pero la actitud de este jefe en un contexto de persecución, pues revelaba su miseria. Porque aquí tenemos un contraste en el mismo contexto de las 7 iglesias. Por ejemplo, el ángel de la iglesia en Esmirna no se le hace crítica alguna, aunque tenía desventajas. Porque fíjense lo que nos revela el mismo libro de Apocalipsis. Estas cosas dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y noten, y tu pobreza. O sea, Esmirna carecía de recursos, claro, estaban en persecución, confiscación de bienes y de propiedades, muchos en cárceles, en prisiones, mucha gente desamparada, incluyendo al líder de Esmirna. Pero fíjense la virtud que este tenía: más tú eres rico. Y esta riqueza se refiere a la fidelidad de él, porque lo único que se le dice al jefe de Esmirna es: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Y aquí el contexto de Esmirna es de persecución, porque dice: sé de la blasfemia de los que dicen de aquellos que son judíos y no lo son, sino más bien son una sinagoga de adversarios, una sinagoga de Satanás. No temas las cosas que vas a sufrir.
¿ok? Las cosas que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en cárcel, en prisión. Van a ser refinados. Aquí la palabra prueba significa o van a ser tentados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Entonces aquí vemos el contraste. El jefe de Esmirna era pobre en recursos, pero era rico en fidelidad. Entonces, el contraste ahora con la Odisea, aquí se invierten los papeles. El hombre era rico en recursos, pero pobre en la fidelidad. Por eso que aquí Jesús se identifica en la Odisea como el testigo fiel y verdadero. Estas cosas dice el amén, palabra hebrea que significa aquello que es verdadero, aquello que es confiable, aquello que es firme y seguro. ¿Okay? Todas las promesas en él son el sí y en él amén. Él es el amén de todas las promesas. ¿Ok? Y también dice que él es el testigo fiel y verdadero. Esto en contraste al ángel de la Odisea, que no tiene esta cualidad de fidelidad y de verdad. Por eso que era tibio. ¿Ok? Y luego se da a conocer como el principio, el arjí de la creación de Dios. Es decir, que la creación fue creada en función de él, en función del arjí, en función del principio. ¿Ok? Por lo tanto, él se la creía, pues, él era el arjón, él era el principal, y aquí hay un juego de palabras, ¿ok? Arjón, arjí, ¿ok? En realidad, el arjí es Cristo, es el Mesías, aunque él, pues, tenía una posición de la cual él se enorgullecía de ser el arjón, ¿ok? Por eso dice, rico soy y me he enriquecido. Ahora bien, Arjón, que también aparece aquí en Apocalipsis 1:5, referencia a Jesucristo, como que traduce como el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, el ángel es el arjón de cada comunidad, ¿ok? El principal de cada comunidad, pero este hombre había adquirido entonces riqueza. Ahora, esta declaración, rico soy y me he enriquecido, es una evocación de los profetas, ¿ok? Por eso, como habíamos mencionado antes, esto tiene conexión con la Biblia hebrea. Y en Oseas tenemos una expresión similar que nos brinda el contexto que nos puede ayudar a entender un poco la condición del líder de la congregación de la Odisea. Fíjense, Oseas capítulo 12, versos 6 al 9 nos dice, por tanto tú, oh Israel, vuélvete a tu Dios. Está hablando de las tribus del norte de Israel. Vuélvete a tu Dios, regresa a tu Dios. Es el mismo mensaje a la Odisea. Sé celoso y arrepiéntete. O sea, vuélvete. Es decir, que había perdido el camino. Estaba desorientado el hombre. Entonces dice, vuélvete a tu Dios y noten, observa, mira, pon atención a la Gesed, a la bondad y a la Sedaká y a la justicia. Gesed y Sedaká en la Biblia hebrea, cuando se refiere a los atributos de Dios, tiene que ver con los actos salvíficos que el Señor ha realizado o ha llevado a cabo a favor de su pueblo en fidelidad al pacto. Eso es la Gesed y la Sedaká. Es decir, eso es la misericordia y la justicia. Tiene que ver con los actos de salvación que Dios ha realizado a favor de su pueblo en fidelidad a su pacto. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esta bondad y esta justicia se ha revelado plenamente ahora con la manifestación del Mesías en la cruz, muriendo en la cruz. Allí la misericordia y la justicia alcanzan su mayor clímax de revelación, pues esa bondad y esa justicia se manifiesta en el acto salvífico en Cristo. ¿Ok? Entonces,
observa la misericordia y la justicia y guarda a tu Dios de continuo. Guarda a tu Dios. Ten presente a tu Dios de continuo. Ahora noten, ya no es Israel, sino Canaán. Es decir, ahora ya Israel no se identifica como pueblo de Dios, sino que se ha vuelto como un habitante de Canaán. ¿Por qué? Porque noten lo que ahora dice. Porque en su mano están las balanzas de engaño. Le gusta defraudar. Robo. Ok, pesas falsas, medidas falsas. Es decir, y noten lo que dice. Y dice Efraín, lo cierto es que me he enriquecido y he hallado para mí caudales de riqueza. Ajá, pero ¿de qué manera Efraín ganó toda esta riqueza? Se hizo rico, se ha enriquecido con caudales de riqueza. ¿Pero cómo? Utilizando el engaño y el fraude. Y dice luego, en todas mis faenas no se hallará en mi injusticia que sea pecado. Y sin embargo, yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Y dice, te haré habitar otra vez en tiendas, como este sería el juicio, ¿ok? Que si este no se arrepiente, entonces este sería el juicio que recibiría. Te haré habitar otra vez en tiendas como en los días de fiestas solemnes. Ahora, aquí está hablando de que Efraín era un mercader. El líder de la congregación de la Odisea era un mercader, ¿ok? Que había adquirido riquezas. Ahora, yo no sé si él adquirió riquezas con fraude o no. El texto no es explícito en Apocalipsis, no lo sé, ¿ok? No pudiera dar una especulación, pero lo cierto es que el hombre era un mercader, porque Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres. Es decir, que el hombre era un experto en negocio. El hombre sabía comprar, el hombre sabía manejar la mercancía, ¿ok? Y con esa habilidad había adquirido bienes, posesiones, y no tenía necesidad de nada. Pero lamentablemente la tibieza en la que cayó o en esa falta de celo en la que el hombre cayó es exactamente la radiografía que el apóstol Pablo habla en su epístola a su joven discípulo Timoteo, que dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra manera y no se aviene a las palabras saludables, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la enseñanza que es según la piedad, dice que el tal es hinchado de orgullo, no sabiendo nada. Por eso la crítica de Jesús a este ángel en la Odisea es, mas tú no sabes. Chico, tú estás desorientado, no estás bien parado. ¿Ok? Porque se ha hinchado de orgullo, no sabe nada. Rico soy, ¿ok? El orgullo. Entonces, sino teniendo un enfermizo afecto a cuestiones y disputa de palabras, de donde provienen envidias, contenciones, blasfemias, sospechas siniestras, altercaciones de hombres, de ánimos corrompidos y privados de la verdad, que suponen que la piedad es camino de ganancia. ¿Ok? Esto es una crítica. Mas en verdad es grande ganancia la piedad unida con espíritu de contentamiento, porque nada trajimos al mundo, ni tampoco podremos sacar a cosa alguna. Teniendo pues con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Empero, los que se resuelven a ser ricos, ¿ok? Caen en una tentación y lazo. Es decir, aquellos que se determinan a buscar riqueza están en peligro de caer en tentación y en lazo y en muchas concupiscencias necias y perniciosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y esto es lo que pasó con el jefe de la Odisea. El hombre se dedicó a sus propios negocios,
pero disminuyó su celo en dar un testimonio fiel en un momento tan importante y en un contexto de persecución que la comunidad estaba viviendo. Por eso dice, porque la raíz de toda suerte de mal es el amor al dinero, al que aspirando algunos se han desviado de la fe y asimismo se han traspasado con muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla de la fe, es decir, sufre la persecución y la tribulación, ¿ok? Con firmeza, con valor, ¿no? Esa es pelear la buena batalla de la fe, es decir, enfrentar la adversidad, en este caso, en este contexto, la persecución, como un buen soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna a la cual has sido llamado y has confesado la buena confesión delante de muchos testigos. Requiérote en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, el cual delante de Poncio Pilato testificó la buena confesión, cosa que no estaba haciendo el ángel de la Odisea. ¿Ok? Cosa que no estaba haciendo el ángel de la Odisea. Que guardes este mandamiento, es decir, de mantener la confesión. ¿De qué manera? Sin mácula. ¿Ok? Esas son las vestiduras blancas. De manera irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a quien en sus tiempos manifestará el bendito y único potentado, Rey de los reyes y Señor de los señores, el cual solo tiene inmortalidad, habitando en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto jamás ni le puede ver, a quien sea honra y poder eterno. Así que la Escritura da un mandamiento a los ricos, o sea, a los creyentes que han alcanzado, digamos, bonanza en este siglo. Dice, a los ricos en este siglo se les requiere que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas inciertas, cosa que estaba haciendo el jefe de la Odisea, sino que su esperanza esté en Dios, el cual nos da ricamente todas las cosas para gozarlas, ¿ok? O sea, podemos gozar de las cosas que Él nos permite alcanzar o nos da. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean liberales en repartir, sinceros en compartir de sus logros, atesorando para sí un buen fondo o atesorando tesoros para el tiempo venidero, o sea, el tesoro del reino, ¿no? Para que echen mano de la vida, que lo es en verdad. Al parecer, cuando este hombre dice, rico soy, de enriquecido, de nada tengo necesidad, lo más probable que este jefe, y juntamente con él probablemente la mayoría de la congregación de la Odisea, no estaban apoyando al resto con sus recursos en la aflicción, porque de Esmirna se dice que la estaban pasando mal, ¿okay? Eran pobres, eran fieles, pero oye, tenían mucha prisión, padecimientos, carencias, ¿ok? Al parecer aquí la Odisea estaba siendo indiferente, ¿ok? Haciéndose la vista gorda ante esta emergencia o esta contingencia. Entonces, por eso el Señor le dice, como buen mercader, le dice, te aconsejo que de mí compres oro acrisolado en el fuego. Como a mí me gusta interpretar el texto en su contexto inmediato, en su contexto mediato, no encontré una explicación en el mismo documento apocalíptico que representa el oro afinado en fuego. Entonces tuve que recurrir a una literatura que en un contexto de persecución también nos hable acerca del oro que se acrisola en el fuego. Y encontré la primera epístola de Pedro 1, 6 al 7, que allí nos explica a qué se refiere oro acrisolado en el fuego. Bueno, el oro era la moneda que se utilizaba en la Odisea, ¿ok? Es decir, que el hombre comerciaba con oro, pero a lo mejor el oro no era un oro acrisolado en fuego, no era un oro puro, ¿ok? Y eso es lo que Jesús le ofrece, oro puro. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia el oro acrisolado en fuego en un contexto de persecución? Noten,
Primera de Pedro 1, 6 a 7, en lo cual os regocijáis, aunque ahora por un poco de tiempo, ya que es necesario, habéis sido entristecidos con diversas tentaciones o pruebas, para que la prueba de nuestra fe o de nuestra firmeza, de nuestra fidelidad en Cristo, en el Señor, dice, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea acrisolado por medio del fuego, sea hallada redundante en alabanza y gloria y honra al tiempo de la manifestación de Jesucristo. Entonces aquí Jesús, a la luz de este pasaje, podemos interpretar en un contexto de persecución que el oro afinado en fuego es la fe o es la fidelidad, es el testimonio firme y fiel y constante. Cosa que esta constancia ya estaba disminuyendo en el jefe y líder de la comunidad de la Odisea. Por eso dice en 1 de Pedro 4:16, amados míos, no extrañéis el fuego de tribulación. Fuego. Es decir, que la persecución es un instrumento de Dios para purificar la fe de su pueblo. Este hombre no estaba dispuesto a participar de los padecimientos de Cristo. No estaba dispuesto a padecer tribulación. Él buscó la opción más cómoda y era dedicarse a los negocios para no enfrentar, digamos, la miseria, la carencia que de por sí sería la suerte que le tocaría a alguien que confiese de manera fiel su fe en Jesús como el Señor y Dios. Entonces tendría que sufrir probablemente la confiscación, la cárcel, la prisión. Por eso él dice, rico soy y me ha costado a mí alcanzar toda esta riqueza. Por tanto, yo no voy a padecer de nada. Yo no voy a padecer de nada. Y él opta por una opción más cómoda donde la tribulación a él no le afecte. Y a él y a los suyos, ¿no? Que no le afecte. Entonces dice, no se extrañen, amados míos, por el fuego de prueba que está sucediendo entre ustedes para probarlos, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino antes regocíjense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también cuando su gloria fuere revelada os regocijéis con gozo extremado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son felices. Bienaventurados sois, son afortunados, porque el Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ustedes. Mas no sufra ninguno de ustedes como homicida o ladrón, como malhechor o como entrometido en asuntos ajenos. Pero empero, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino antes glorifique a Dios en este nombre. Lamentablemente, el líder, el jefe de la Odisea, no estaba teniendo comunión con Cristo en los padecimientos. Y esto es lo que Jesús le ofrece. Si de verdad quieres ser rico, entonces tienes que enfrentar con valor el pelear la batalla de la fe como buen soldado. Segunda oferta, vestiduras blancas. Bueno, habíamos leído que en aquel contexto la industria textil de la Odisea producía ropa negra, ¿no? Porque digamos, la tela que se sacaba era de la lana de ovejas negras. ¿Ok? Y ahora Jesús le ofrece vestidura, ahora cambia esa mercadería por ropas blancas. Pero las ropas blancas sí encontramos en un contexto mediato del libro de Apocalipsis que alude a esto. Apocalipsis 7, 13 al 15. El lenguaje aquí tiene que ver, las vestiduras blancas tiene que ver con el contexto de los sacerdotes del templo. Noten. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están revestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo,
Estos son los que salen de la grande tribulación, y de la tribulación que purifica el oro, que purifica la fe, que perfecciona la fe. Por eso la tribulación es necesaria para perfeccionar la fe y para purificar la fe. Pero además de eso, dice que en la tribulación lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Lavaron sus ropas, es decir, que sus ropas estaban sucias, pero las lavaron. Y no solamente las lavaron, sino que las emblanquecieron. Las emblanquecieron en la sangre del Cordero. ¿Qué significa emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero? Que esa es la oferta que Jesús le dice, vestiduras blancas. Es decir, lava tus ropas en mi sangre. Las vestiduras blancas es la ropa que utilizan los sacerdotes en el templo, pero es la ropa que ellos utilizan luego de haber sido purificados por la sangre del sacrificio. ¿Ok? Y eso es una representación de santidad. Por eso, y aquí lo vemos el contexto, el mismo contexto te lo dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahí está, son sacerdotes. Ahí está, ese es el contexto. Vestiduras blancas. Vestiduras blancas habla de la purificación de nuestro carácter en el contexto de la tribulación. O sea, la tribulación viene de auxilio como un instrumento refinador para lavar las ropas en la sangre del Cordero. Y esto alude entonces que el propósito de la muerte de Jesús no es solamente proveer perdón, sino purificación. A eso está apuntando. ¿Ok? Purificación. Así que este hombre, por eso que el término Laodicea, en realidad Laodicea no significa pueblo del juicio, porque en griego hay dos palabras para juicio como crima y crisis. Pero la Odisea no viene de crisis o crima, sino viene más bien de dikaios, y tiene que ver la idea más bien de pueblo justo. Y la actitud de este hombre tibio creía que estaba haciendo lo justo, creía que estaba haciendo bien. ¿Okay? Es decir, ante la tribulación, al asumir esa actitud, ¿okay? Esa actitud tibia, acomodaticia, ¿okay? Ante la amenaza de la persecución, de perder su dinero, él se creía que estaba haciendo lo justo. Cree que lo está haciendo bien y en realidad no es así. Jesús más bien lo está invitando a tener comunión con él en el padecimiento. Pero el hombre no estaba tomando en cuenta, no era consciente todavía de su realidad como tal. Entonces, aquí entonces vamos a explicar el colirio en tus ojos para que veas. Bueno, como ya hemos explicado, en la Odisea se producía el famoso polvo frigio, se hacía rollitos o colirios para brindar visión pues a los ciegos, ¿no? Entonces dice, ustedes también poniendo, de acuerdo a Pedro nos explica en la epístola todas estas tres cosas. El oro nos explica y también, no las tres cosas, rectifico allí, sino estas dos cosas, ¿no? El oro y la ceguera. Pero también las vestiduras blancas, sí, ¿ok? Y también las vestiduras blancas, y ya lo vamos a ver. Miren, ustedes también poniendo toda diligencia en esto mismo, o sea, poniendo celo, poniendo fervor, ¿ok? Fervor, celo. Añadida a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ¿ok? A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿ok? Amor. Es decir, la fe que obra por el amor, ¿ok? Entonces, porque si estas cosas están en ustedes y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? El tema de la gnosis, conocimiento, tema que va a tratar Pablo en Colosas. Y Colosas es un pueblo vecino de la Odisea, el tema de la gnosis, del conocimiento. Pero aquí el conocimiento tiene que ver con frutos, ¿ok? Frutos, con un trabajo en el carácter. Entonces, por eso dice, pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no trabaja en su carácter, no trabaja en sí, tiene la vista muy corta. La palabra en griego es miope. Tiene miopía, es ciego. Y noten en qué consiste la ceguera. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí está, las vestiduras blancas. Purificación de sus antiguos pecados. Por eso el Apocalipsis exhorta a guardar las ropas. ¿Ok? O sea, no ensuciar las ropas, sino guardar las ropas. Y tiene que ver con eso, guardarnos, o sea, ejercer fe en el Señor para que el Señor sea el que nos guarde sin mancha, ¿ok? Y sin caída. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, la ceguera es que el hombre no era diligente, no estaba trabajando en sí. Había olvidado, el hombre había olvidado la misericordia y la justicia, es decir, los actos de salvación en Cristo. Y había olvidado la finalidad del sacrificio de Jesús, como lo dice Tito 2:13 al 14. Y no estaba trabajando, no estaba poniendo fervor, celo y diligencia en trabajar sobre sí mismo. Por eso dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos o para salvarnos de toda injusticia y purificar para sí mismo un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Ahí lo tienen. Es decir, el hombre había disminuido en su celo y había probablemente arrastrado a la gran mayoría de los laodicenses, para no decir toda, no sé, no tenemos una información precisa de la totalidad, pero sí probablemente había una influencia del jefe de la iglesia Laodicea de que el celo había disminuido y por lo tanto no estaban trabajando en la purificación en sí mismo como un pueblo celoso de buenas obras. Ahí lo tienen. Así que el sacrificio, a eso es lo que se refiere a Apocalipsis, lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero, es decir, purificarnos a nosotros. Bueno, en realidad la obra de purificación es Cristo, su gracia es la que purifica, pero, es decir, pero estar en guardia en esa obra de purificación que Jesús realiza en nosotros como sumo sacerdote. ¿Okay? En alcanzar un carácter celoso de buenas obras. ¿Okay? Y ahora entonces, esta era la oferta especial para el jefe de la Odisea. Ahora aquí va el mensaje de la Odisea, a la congregación de la Odisea, que posiblemente muchos de ellos habían sido influenciados por la tibieza de, en este caso, del jefe y del líder. ¿Ok? Aquí está el talento de la influencia, ¿no? Cómo la influencia puede de un líder, ¿ok? Y de una organización influenciar a sus miembros, ¿ok? Entonces aquí dice, aquí estoy sobre la puerta, ¿ok? Hidu, ¿ok? Aquí estoy, ¿ok? Esteca, epitenturan, es decir, sobre, o thuran, sobre la puerta. Y caí, ¿ok? Y golpeando, tocando, o sea, está tocando. Y esto es un participio, es decir, que está tocando continuamente e insistentemente. ¿Ok? Y esto
es para la comunidad de la Odisea. Aquí estoy sobre la puerta tocando insistentemente. Okay. Aquí Jesús viene como un nómada. Recuerden que en la Odisea, como habían muchos nómadas que se dedicaban al oficio de pastor, porque de la lana de las ovejas negras, como ya habíamos hablado, se sacaba tela, y había muchos nómadas que a lo mejor procuraban hospedaje en este caso, en la ciudad, aunque también hace referencia a la cultura hebrea, a la celebración de la Pascua, ¿ok? Que en la celebración pascual muchos peregrinos se hospedaban en Jerusalén, ¿ok? Y así que allí se ponía en práctica el ejercicio de la hospitalidad, ¿ok? Que probablemente esta hospitalidad no estaba siendo practicada en la Odisea. Por eso Jesús viene como ese nómada solicitando precisamente una hospitalidad, ¿ok? Por eso dice, aquí estoy sobre la puerta, golpeando, ¿ok? Golpeando, a lo mejor está aludiendo a esos posibles nómadas que buscaban hospedaje y quizás muchos de ellos no estaban abriendo la puerta, se hacían los sordos. Entonces dice, si alguno escucha, ¿ok? Si alguno escucha, tis acúese, tesfoné, si alguno escucha la voz mía, o de mí, y abre la puerta, ¿ok? Y abre la puerta, y abriendo la puerta, aquí escuchar es un hebraísmo que se refiere a obedecer mi voz. Es decir, el contexto inmediato nos habla de aceptar su consejo. Escuchar su voz es aceptar el consejo que él está brindando al jefe de la Odisea, ¿ok? Que también consejo que era útil para el resto. Y abre la puerta, entraré a él, ¿ok? Entraré a él, cenaré junto a él y él conmigo. En un contexto judío o en un contexto de la cultura mediterránea, la comida digamos, abundante y más rica era la cena, ¿ok? Era la cena. Por eso se habla de una invitación a la cena. No se invita una invitación, no se da una invitación a desayunar o a un almuerzo, ¿ok? Como quizás es en Occidente, ¿no? La costumbre es la cena. Okay, así que la cena era una representación de comunión, de coinonía, de compartir, de amistad, de intimidad. Okay, y sencillamente pues Jesús quiere llegar a ser huésped, quiere ser que tú y yo le hospedemos en nuestra vida y en nuestro corazón al aceptar la comunión con Él en el padecimiento. ¿Okay? Es la comunión con Él en el padecimiento, a la cual la Odisea estaba asumiendo una posición de comodidad para no sufrir vituperios ni padecimientos. Por eso entonces la exhortación a toda la Odisea, con líder y todo, incluyendo al que venciendo. Eso es lo que literalmente dice el griego, es decir, de manera constante y continua. Al que venciendo le concederé sentarse, esta es la recompensa, conmigo en mi trono. Así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquí está hablando de enfrentar con valor el padecimiento y el vituperio por la fe. Me gusta, por ejemplo, cuando se habla aquí de vencer, hay una victoria similar en Apocalipsis 12:11, en el cual el contexto inmediato nos hace referencia a esto. De acuerdo a Apocalipsis 12:11, hemos leído en la tradicional versión Reina Valera, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, al no tomar en cuenta sus vidas, sino que soportaron o sufrieron la muerte. Bueno, en esta versión, en esta traducción hacia, digamos,
al pueblo, ¿no? En una versión mucho más, más actual, ¿ok? Una traducción más actualizada, dice: la muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota, la derrota del diablo, del Satán, han sido su derrota. Por lo tanto, los nuestros no tuvieron miedo. Ahí está. Aquí el vencer se refiere el vencer al miedo. Porque la muerte de Cristo, Cristo también venció el miedo y soportó la muerte. Es decir, Jesús dio un testimonio fiel y verdadero. Por lo tanto, este mensaje anunciado es la derrota del enemigo. Entonces, los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. O sea, sé fiel hasta la muerte. Y esa es la victoria de la cual habla Juan. ¿Okay? En un contexto inmediato, el mismo autor de Apocalipsis nos explica de qué victoria está hablando. Dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías, el ungido, ha nacido de Dios, ¿okay? Ha nacido de nuevo. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Es decir, a Dios Padre ama también a sus hijos. Aquí sus hijos se refiere a los que han nacido de Dios porque exhiben fidelidad de que Jesús es el Mesías, es el ungido. Así, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿ok? En cuanto a amar a sus hijos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios, el que ha nacido del Espíritu, vence al mundo. ¿Ok? Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fidelidad, nuestra firmeza ante la adversidad, ante poderes terrenales que demandan doblegar nuestra conciencia y lealtad a ellos y no a aquel que nos tomó por soldado. Y luego dice: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Ok? Vencer al mundo es vencer a los reclamos del imperio, las exigencias civiles, sociales y estatales del imperio. ¿Quién es aquel que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, es el Kyrios, es el Señor y es el Dios verdadero. Ahí está. Y esa entonces es la invitación, ¿ok? Este mensaje al ángel de la Odisea es una amonestación que nos sirve también para nosotros, una exhortación. Y el mensaje es vencer, ¿ok? El mensaje es vencer al miedo, ¿ok? Si estás padeciendo adversidad por causa de tu fe, contrariedad por causa de tu fe, confía en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hasta que Él vuelva, hasta que Él salga pronto y que esto pueda ser en nuestros días. Y con eso decimos amén. Bendiciones.